muy impresionante revisar los números, el dinero que perdió la ciudad de Buenos Aires, y ni hablar de las compañías aéreas por esta cuestión de las cenizas volcánicas que cubrimos la semana pasada cuando comenzó, y que parecía algo, que una cosita de nada, que ya lleva 10 días y que ha generado un verdadero caos en los aeropuertos. Aparentemente mañana a las 11 se restablecerían los servicios, pero como esta información ya la dimos demasiadas veces, vamos a ser más cautelosos esta vez. En un ratito, Jorge Pérez Tamayo, presidente de APLA, de la Asociación de Pilotos de las Líneas Aéreas, nos va a contar por qué algunos salen y otros no. Y va a tratar de ayudarnos a entender qué significa para el negocio y para la Argentina, que como yo comentaba en el bloque anterior, es bastante grave. Yo hablaba con... claro, los dueños de los hoteles grandes obviamente tienen más espalda, pero hay mucho hotel boutique, mucho hotel que con esas 5 reservas tiene que pagar los sueldos de un mes, que está muy complicado por esto, que vamos a ver hasta cuándo dura en un ratito nada más. María Rashid, candidata a legisladora porteña por el Frente para la Victoria y ex vicepresidenta del INADI. Así es. ¿Me contás bien, desde el que comenzó la bronca con Morgado hasta que terminó, qué pasó? Bueno, en realidad yo trabajaba en el organismo hacía varios años, del 2006, que estoy en el Instituto Nacional contra la Discriminación, y cuando me convocan a ser vicepresidenta del INADI, ya se decía en el organismo que había algunas irregularidades que no estaban claras. Cuando me convocan yo digo que bueno, que existen estas versiones de irregularidades y que de ser yo vicepresidenta, por supuesto que iba a denunciar todo lo que correspondiera, si esas irregularidades estaban confirmadas. A medida que fueron corriendo estos meses, no fueron muchos meses, fueron solamente 5 meses, fuimos constatando y confirmando estas irregularidades. Esto, Morgado pretendía de alguna manera que nosotros avaláramos todo esto y que de hecho incluso hasta firmáramos expedientes que avalaran estas irregularidades. Yo me negué todo el tiempo y bueno, esto... Todas las irregularidades, dame 2 ejemplos. ¿A qué te referís? Bueno, a partir de que existían estas versiones, nosotros le pedimos a Morgado que cite al directorio. Él se negó a citarlo, el directorio se autoconvocó y decidió que tenía que existir una firma conjunta. Quiere decir que dictó dentro de las normas de gestión administrativa que tiene que dictar el directorio, que tiene la conducción y administración del organismo, una norma que dice que teníamos que firmar los 2 los expedientes. Al existir esta norma que crea el directorio, los expedientes de sus gastos tenían que pasar también por mi firma. Entonces, por ejemplo, encontramos en los pagos de celulares que estábamos pagando el celular de la esposa del señor Morgado, que él nos contestaba cuando nosotros le planteamos esto, que necesitaba el celular con la esposa porque no le habían instalado el fijo en la casa, entonces la esposa estaba usando el celular. Había un montón de contratos de gente que no venía a trabajar. Yo todos los meses tenía que certificar los servicios de esas personas para que se le pagaran sus sueldos y tenía que certificar que esas personas venían a trabajar, y yo no puedo certificar servicios de personas que no venían al organismo y que no concurrían al organismo. Y además había transferencias importantes de dinero y que en los expedientes no constaba cuál había sido la contraprestación que se había dado por esas transferencias importantes de dinero. Importantes. Importantes. Uno de los expedientes da cuenta de casi 7 millones de transferencias. ¿7 millones de pesos? Sí. ¿Es tan grande el presupuesto del INADI? 49 millones este año. Sí, y la verdad es que bueno, viendo todo eso... ¿Qué hace el INADI con ese dinero? Bueno, en el INADI nosotros al mismo tiempo que investigábamos estos hechos, la verdad es que volvimos a movilizar el organismo porque lo encontramos bastante paralizado, y en los 5 meses de nuestra gestión se duplicaron las denuncias, y esto da cuenta de un organismo que comenzó a funcionar nuevamente. Hay programas y proyectos con todos los temas relacionados a discriminación, se reciben denuncias, se hacen algunas denuncias en la justicia si es necesario, se hacen capacitaciones, se va a las escuelas, se dan charlas contra la discriminación, se señalan algunas situaciones de discriminación, como hemos hecho por ejemplo con el Vichy Fuertes, cuando le dijo mogólico a otro jugador de manera injuriante.
Él vino al INADI y se comprometió a hacer unos spots en contra de la discriminación junto con nosotros. Porque, y ahora vuelvo al tema de la discusión con Morgado, que por cierto me interesa. Yo repasaba la historia del INADI antes de hacerte la entrevista. Y yo pensaba que, más allá de las cuestiones políticas, que claramente en mi caso yo no coincidía con muchas de estas gestiones que te voy a decir, hay que decir que desde el comienzo de Víctor Ramos para acá, el INADI siempre fue, para los periodistas, como, si querés, una usina de casos que servían de algún modo como ejemplos para la sociedad. Es decir, el INADI nos proveía de buenas historias, con, por supuesto, víctimas de discriminación. Eran buenas para los que la contábamos, no para los que la sufrían, pero que servían de algún modo para ilustrar todo el tiempo a la sociedad sobre lo complicado, lo malo, lo dañino que tiene discriminar a otros. Estos casos dejaron de aparecer. Nosotros no recibimos, como en otro tiempo, información sobre denuncias que de algún modo sirven para formar conciencia. Bueno, en realidad hubieron muchos casos en los últimos meses que nosotros comunicamos a través de Gacetillas. Por ejemplo, uno fue el caso de Vichy Fuertes, otro fue el caso de la ambulancia en la 31, claro. El caso de la chica que fue discriminada en una empresa de aerolíneas. Claro, porque lo de Vichy Fuertes, a mí me parece súper correcta la intervención de INADI, pero en rigor es algo que viene de lo público. Pero no sé, de algún modo a mí me parece que dejamos recibir tantos casos. ¿Vos crees que en ese sentido las denuncias se toman y hay tantos casos como siempre? No, es más, en los 5 meses que estuvimos en el INADI se duplicaron las denuncias en relación al año pasado. Sí es cierto que durante todo el 2010 estuvo paralizado el organismo. O sea, la sensación que tengo... No funcionaban la mayoría de los programas, no había actividades. Las actividades históricas del organismo, que se organizan desde que yo entré por lo menos, no seguían organizándose. Solamente se le había dado continuidad o se había iniciado principalmente el tema del canal que se pretendía desarrollar desde el INADI, que nunca tampoco tuvo ningún resultado concreto todavía, y estaba prácticamente paralizado. Cuando nosotros iniciamos la gestión en enero de este año, en 3 meses se duplicaron las denuncias y el INADI volvió a motorizarse, ¿no? Pero la verdad es que, para ponerte solo un ejemplo, se alquiló una sede nueva en donde no entraban los trabajadores que formaban parte del organismo. Al mismo tiempo que se alquiló la sede, nos hizo las licitaciones de las computadoras para que la gente tenga sus computadoras en la nueva sede. Había un estado de descontrol y desorganización importante. Y junto con ese estado de descontrol y desorganización, estas irregularidades que fuimos constatando. Estas transferencias de dinero se dieron en el 2010, no durante mi gestión. Pero bueno, ese dinero no tenía una contraprestación clara. Cuando nosotros buscábamos los manuales de procedimientos que se decía que era la contraprestación de uno de los convenios por los que se hacía la transferencia, ese dinero no estaba. Y María, no estaban los manuales de procedimientos tampoco. Bueno, ustedes le plantean esto a Morgado, que por supuesto tendrá derecho a réplica aquí cuando lo desee. Ustedes le plantean esto a Morgado y ahí se arma una discusión fuerte. ¿Qué tan fuerte fue? Porque yo leí distintas versiones. En algunos casos dicen que hubo hasta violencia física entre algunos de los que discutían, en otros no. ¿Cómo termina esta tensión por las causas que me contás? En realidad hubo varias discusiones cada vez que él pretendía que firmáramos estos contratos o que le firmáramos el pago de los celular de la esposa. Cada una de estas cosas era una discusión en donde nosotros lo que decidimos fue buscar los documentos necesarios como para presentarlos en la justicia. Ahora, lo más grave, que es el tema de las transferencias, la documentación de estas cosas estaba en la Oficina Legal y Técnica. Nosotros entonces el jueves fuimos a la Oficina de Legal y Técnica a buscar esta documentación y sí, ahí el señor Morgado viene con una patota de gente a amenazarnos de que nos teníamos que retirar del organismo. Ahí la situación fue bastante violenta. Cuando vos decís una patota, ¿estás segura? Era una patota. Eran 4 personas grandes que nos amenazaban con que nos teníamos que retirar. Los abogados que estaban conmigo realmente... ¿Huyeron despavoridos? No, se quedaron, pero porque lo que hicimos inmediatamente fue llamar a la policía. La policía se los llevó. Morgado los acompañó a la comisaría, ahí radicaron una denuncia que todavía no me notificaron qué es lo que denunciaron concretamente,
pero a las 2 horas, más o menos, hora y media, Morgado vuelve con una cantidad de gente más importante y ahí sí hay situaciones de violencia concreta donde le pegaron al chofer que trabajaba conmigo, empujaron a una compañera y ahí sí yo les pido a todo el mundo que se retire del edificio y nos retiramos del edificio. Al día siguiente renunciamos porque nos parecía que no estaban dadas las condiciones de seguridad para poder hacer lo que teníamos que hacer. Por un lado, trabajar contra la discriminación y por la igualdad y por otro lado, por supuesto, no permitir estas irregularidades y presentar ante la justicia la información que fuera necesaria. En todo esto yo quiero aclarar que siempre sentí el apoyo del Gobierno Nacional para hacer todo lo que hice. Bueno, eso iba a preguntarte, porque Sí. en rigor los dos pertenecen al mismo proyecto político, o a su vez pertenecen a sectores internos diferentes. No, yo la verdad que no siento que sea parte de ningún espacio interno en particular. Yo vengo de la militancia social y la verdad que no me interesa ni disputar poder con nadie, ni entrar en ninguna interna dentro del gobierno. Yo creo en este proyecto y sigo creciendo en este proyecto y por eso voy a seguir compartiendo la lista a legisladores con los compañeros que estamos proponiendo la lista 604. O sea, ¿cree que esto tiene más que ver con lo personal que con lo político? No. Yo creo que la lucha, además de por la igualdad, también la lucha por la transparencia, por la honestidad, para mí tiene lugar en este proyecto. Y como para mí tiene lugar en este proyecto, yo sigo confiando y creyendo en este proyecto porque además recibí el apoyo para hacer las denuncias que correspondieron. O sea, a mí siempre me dijeron, si hay alguna irregularidad, hay que denunciar. ¿Quién te apoyó, la presidenta? Yo hablé en un primer momento con Aníbal Fernández, le dije estas irregularidades y él me dijo, bueno, si hay una irregularidad hay que buscar la documentación y presentarla cuando corresponda. Eso es lo que estábamos haciendo cuando vinieron de esta manera violenta a sacarnos de la oficina. De todas formas, nosotros tenemos suficiente documentación como para presentar en la justicia y esta semana vamos a presentar toda esta documentación que junto con ustedes se presentan, o sea, van a querellar contra Morgado. Nosotros vamos a presentar la información en la justicia para que la justicia investigue la posible comisión de un delito. Nosotros no necesitamos presentarnos como querellantes, simplemente vamos a aportar la información porque tenemos el deber legal, además del ético, tenemos el deber legal de aportar estos datos a la justicia. Nosotros no necesitamos presentarnos como querellantes, simplemente vamos a aportar estos datos y la justicia tiene que investigar. Hay material suficiente, en realidad hay un informe de la auditoría interna del INADI que está firmado por otra persona que es la auditora interna del organismo que da cuenta ese informe ya de suficientes irregularidades. Además están los expedientes de las transferencias, está todo lo que vamos a aportar a la justicia en esta semana. A mí me parece importante decir que trabajar con honestidad y trabajar por la transparencia no es callarse las cosas, no es ocultarlas. Y para mí este proyecto es un proyecto en donde la transparencia y la honestidad tienen lugar. Entonces yo estoy en este proyecto con estas características y por lo tanto no tengo ningún motivo ni para bajarme de la lista, como dicen algunos, ni nada por el estilo. Algunos medios dicen que me pidieron que me baje de la lista, en ningún momento nadie me pidió eso, todo lo contrario, no he recibido más que gestos de apoyo de los referentes políticos con los que me toca compartir este espacio en este proyecto, así que de ninguna manera yo voy a dejar de apoyar este proyecto, sea que me toque ocupar una banca en la legislatura, o sea que me toque ocupar cualquier otro espacio, o sea que me toque volver a la militancia social. A propósito, María, lo que más me sorprendió de todos los cruces que tuvieron a partir de este incidente es uno que de algún modo hablaba de cómo los organismos, incluso que representan, no los organismos, sí, las ONG, los espacios, las agrupaciones de gays y lesbianas, no te apoyaban en el cargo. Están muy desintegrados después de la ley de matrimonio igualitario. Sabes que hace rato que cubro el tema y he tenido buena relación con todas las fuentes, como decimos los periodistas. ¿Siguen juntos? ¿Ya no? ¿Qué pasó? Mira, en realidad existen las internas que existen en todos los movimientos sociales, que existían antes del matrimonio igualitario y que siguen existiendo ahora.
hay distintas organizaciones con distintas posiciones. Vos seguramente recordarás que antes la ley de matrimonio igualitario, la comunidad homosexual argentina estaba en contra de ir por matrimonio igualitario y proponía ir por unión civil. La federación proponía ir por matrimonio igualitario. Había otras organizaciones que proponían otras cosas. O sea, creo que existen las internas que existen en todos los movimientos. Lo que es cierto es que yo soy parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, de la que forman parte más de 50 organizaciones en todas las provincias del país, de la que forman parte distintas organizaciones de distintos sectores políticos. El presidente es socialista y trabaja con Giustiniani. La mayor parte de la comisión directiva es del Frente para la Victoria o simpatiza con el Frente para la Victoria. Existen la Federación de Agrupaciones que están relacionadas al radicalismo, a la coalición cívica, a Pino Solanas. Hay distintas expresiones de la política dentro de la Federación y todas las organizaciones de la Federación se han expresado públicamente y han apoyado no solamente mi gestión, sino el hecho de que yo esté haciendo estas denuncias que tienen que ver con la transparencia y con la honestidad. Yo no podía ser parte de ninguna de las irregularidades que Morgado quería desarrollar en el INADI. Y creo que mi deber legal y ético era denunciar estas cosas. Prefería hacerlo directamente en la justicia, pero lamentablemente en los últimos meses el señor Morgado ha decidido hacer todo lo posible para extorsionarme, llevar todo tipo de mentiras. ¿Por qué extorsionarte? Porque pensaba que diciendo todas las mentiras que dijo en todos estos meses, porque no él viene hablando con los medios de comunicación de supuestos maltratos y violencias de mi parte hace meses, hace denuncias abstractas y dice cosas abstractas para de alguna manera evitar que yo saliera a hablar de estas cosas. Mi intención era llevarlo a justicia, no era mi intención salir a los medios de comunicación, pero me pareció que estaban ensuciando demasiado el organismo. Lo que ocurrió no fue una disputa personal, no fue una disputa de poder, fue sí, por supuesto, la lucha por la transparencia y la honestidad. En el INADI, todas las decisiones que yo tomé, las tomé junto con el directorio. El directorio está compuesto por 4 ministerios y 3 organizaciones de la sociedad civil. Todas las decisiones que yo tomé en el organismo fueron avaladas por el directorio del organismo. Por lo tanto, no era un problema de Claudio Morgado con la vicepresidenta, era un problema de Claudio Morgado con el directorio del organismo, que está representado por 4 ministerios y 3 organizaciones, y era un directorio que lo que estaba tratando era de que hubiera honestidad y transparencia en el uso de los recursos del Estado. Es verdad que en la discusión, mientras se bardeaban, se dijeron cosas que podrían ser denunciadas en el INADI en los casos. Te digo más, y esto yo podría decirte que él me dijo cosas que no me dijo y no voy a decir eso porque sería mentirte. Habrás leído. Lo leí, pero durante todos los hechos que ocurrieron, donde sí hubo violencia por parte de esta gente que vino con Morgado para con el personal del organismo, porque yo estaba con trabajadores del organismo ahí, durante todo ese tiempo Morgado y yo no cruzamos ni una palabra, no hubo ni siquiera un cruce de palabras durante todo ese día, te podría decir, así que no podría haber habido ningún tipo de insulto. Yo quería agregar además que hay una carta que han presentado más de 45 trabajadores denunciando esto de los contratos de la gente que no iba a trabajar, que vamos a aportar también a la justicia. Y también quería decir que este es la última entrevista en la que voy a hablar de este tema. Me parece que ya he hablado lo suficiente, que ya el tema está aclarado para mí y me gustaría dedicarle toda la energía a la campaña y a seguir trabajando por este proyecto nacional que tiene mucho que ver con traer igualdad a nuestro país, que ya lo estamos haciendo hace muchos años, pero también ahora a la ciudad de Buenos Aires. María, gracias por venir. No, por favor, es a ustedes.